En inecuaciones, lo que ustedes hicimos algún ejercicio de inecuaciones o ninguno. Nueve x más 3 menor 4x menos 8. Ese ejercicio. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? Primer paso, ¿cuál sería? Agrupar las X en un solo miembro. Agrupar las X. En este caso es 9x. ¿Quién pasa al otro miembro a restar? Menos 4x menor a menos 8. ¿Quién pasa al otro miembro a restar? Sería 3. 9 menos 4, ¿cuánto sería? 5x menor menos 8 menos 3, ¿cuánto es? 11 negativo. X va a ser menor a menos 11 sobre 5. Eso lo entienden ustedes, ¿verdad o no? De despejar todo eso. ¿Ah? Sí. Bien. Vamos al intervalo. El intervalo dice que va a ser desde menos infinito hasta el más infinito. Marco el punto 0 y me fijo en mi desigualdad. Mi desigualdad dice que es x menor a menos 11,5. ¿Hacia qué lado va a estar ubicado ese valor? ¿Lado derecho de los positivos o lado izquierdo de los negativos? Izquierdo. Lado izquierdo. Izquierdo. Y 11 entre 5 es más o menos equivalente a 2 y pico. 2.2. 2.2. 2.2. Entonces más o menos es 1, 2, 3. 2.2 será por aquí. Entonces ahí le colocaré menos 11 sobre 5. ¿Va a ser abierto o cerrado? Abierto. 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 ¿Hacia qué lado se va a abrir? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Izquierdo. 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 Entonces mi conjunto solución será desde menos infinito hasta menos 11,5. ¿Qué signo llevará? Paréntesis. Paréntesis. ¿Y en qué termina? Paréntesis. 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 Exacto. Número 2. Pregunta en este ejercicio. Lisa, ¿en qué significaba paréntesis? Abierto. Abierto. ¿Siguen teniendo dudas los signos?
Dicen, ahí sale 11 menos 11 sobre 5. Ya, y le puso 2,2. Y allá en el examen para sacar ese 2,2, ¿cómo lo hacemos? No es, por eso yo ya les dije que no es necesario que lo demuestren con decimal. Simplemente con que ustedes sepan hacia dónde se ubica ese valor es suficiente. Solamente la división, pues, se lo hace para que lo hagan ustedes en su cuaderno cuadriculado más bonito, más exacto, ¿no ves? Cambio allá, pues lo que necesitan es el resultado. Vos tenés que fijarte solamente tu desigualdad. Si es negativo, lo ubico hacia el lado negativo de cero, ¿no ves? Lo ubico ahí, hago mi gráfica y observo si se abre a la derecha o a la izquierda, nada más. Y lo puedes trabajar en base a tu fracción, ¿no? Sino que yo más o menos yo lo he calculado mentalmente nomás. Digamos, si no fuese 11 y si fuese 10 nomás, 10 entre 2 es 5, ¿no ves? Perdón, 10 entre 5 es 2. Entonces, como es 11, 2 y pico es. Por eso es que yo tanteé 1, 2, entre 2 y 3 está el valor. Entonces, 2,2 dijeron. Entonces, yo le puse ahí nomás. Pero no es necesario que usted en hojabón o en el examen tenga esa exactitud. ¿Dónde va a ir su intervalo? Con que ya usted sepa hacia qué lado está ubicado su valor, es suficiente. ¿Entiende? ¿Me deje entender o no? Sí. A Sí. ver, vamos a hacer otro. Si vos tenés este ejercicio, 7x mayor o igual a 4 más 9x, ¿a qué va a ser igual a ese? ¿7x? ¿Quién va a pasar al primer miembro a restar? 9x, 9x, ¿Quién se mantiene en el segundo miembro? 4, Muy bien. 7x menos 9x, ¿cuánto es? menos 2x. Ah, menos 2x. Qué recorcholis ahí, ¿no? Y ya estoy listo para la foto. Menos 2x mayor o igual a 4. ¿Qué Se tengo que utiliza el hacer? menos 1. Se Menos utiliza el 1. menos 1. Menos 1. Voy a multiplicar por ley de signo para ambos miembros. Menos por menos, más 2x y más por menos, menos 4. ¿El símbolo será que se mantiene como mayor o igual o qué pasa? Se cambia por menor. ¿Cambia a qué? Igual. Menor o igual que. Exacto. Menor igual. Exacto. Ese negativo hace que ese símbolo ya no sea mayor o igual, sino sea lo contrario, menor o igual. Entonces, voy a decir yo aquí que x va a ser menor o igual a menos 4 Entre sobre 2. 2. X va a ser menor o igual a ¿cuánto? Menos 2. 2. A ver, grafiquen esto en su intervalo. Sale paréntesis, menos infinito, punto, coma, menos 2, corchete. ¿Cuánto le? A ver, vamos a ver, ¿cuánto dijo? Paréntesis, menos infinito, punto, coma, menos 2, cierro, corchete. ¿Sale así? A ver, lo vamos a ver porque en su texto no está, ¿no ve?
A ver, esto es el intervalo. Ubico ese valor menos 2. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Lado positivo o lado negativo? Negativo. Negativo. 1, 2. Ubico el menos 2. Sobre esa rayita de menos 2, hago mi círculo. ¿Este círculo será cerrado o abierto? Cerrado. 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 ¿Hacia qué lado se va a abrir mi intervalo? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Lado izquierdo. Por lo tanto, mi valor es desde menos infinito hasta menos 2. Pero tengo que definir mis signos. ¿Cuáles son mis signos? Paréntesis. Paréntesis. Ay, perdón. A ver. Borramos el gatito. ¿Y en qué termina? Corchete. Exacto. Sí, ¿entendieron? Ese el intervalo y el conjunto solución. Sí. No hay ninguna pregunta, ¿no? No hay ninguna pregunta, entonces pasamos al siguiente. Con fracción, dicen. Sí, ahorita vamos a hacer, no se preocupen. 2. 3. Ese ejercicio. ¿Qué hacemos ahí? Se multiplica el 6 a los que están en el paréntesis. Lo mismo se hace Multiplica con el el 8. coeficiente a todo el factor. Entonces, ¿para qué? Para poder eliminar los paréntesis de ambos miembros. Entonces vamos reduciendo 6 por 2, 12x, más por más, 6 por 3, 18. 18. Igual, 8 por x, 8x, 8, más por más, 8 por 3, 24. 24. Agrupamos las x, 12x. ¿Quién va a pasar a restar al primer miembro? Menos 8x. 8x. Menor o igual. ¿Quién se mantiene? 24. ¿Quién pasa a restar? Menos 18. Más 12x menos 8x, ¿cuánto es? 4x, ¿verdad? Positivo. Menor o igual. 24 menos 18. 6. Positivo. Entonces x va a ser igual o menor o igual a 6 entre 4. X, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual entonces o menor o igual? 3 A medios. 3. 3 medios.
Segunda, 3. Segunda, 2. Entonces sería 3. Mi intervalo. De menos hasta el más infinito, a la 0, y ubico el valor. ¿Hacia dónde va a ubicarse ese valor? 3 medios. Hacia el más infinito. Derecho. Hacia el lado positivo, ¿no? Hacia el lado derecho de 0. Entonces, 3 medios más o menos, tantéenlo, ¿cuánto sería 3 entre 2? 1.5. 1,5. 1 y pico sería, estaría entre 1 y 2, digamos, ¿no? 1 y pico por acá, más o menos. Voy a colocar el círculo y voy a Cerrado. colocar 3 medios. ¿Va a ser cerrado o abierto? Cerrado. ¿Hacia qué lado se abre el intervalo? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces mis valores están entre menos infinito y 3 medios. Eso sería mi conjunto solución, pero necesito saber los símbolos. ¿Cuáles serían? Paréntesis. Corchete. Paréntesis y aquí Corchete. corchete. Muy bien. Está claro entonces. Vamos a las fracciones ahora. ¿Dudas ahí? ¿Tienen dudas? No lo sé. ¿Tienen dudas o no? Ninguna, ¿no? No, listo. Ya. Vamos entonces a lo siguiente. Este es número 3, número 4. Siete medio de X menos 6X menor a 20. ¿Cómo hacemos ese? Tenemos una fracción. Esa fracción tiene un denominador que es 2. Es el único denominador. Por lo tanto, a toda la inecuación toda la inecuación debe multiplicarse por 2. ¿Para qué? Para que pueda eliminarse ese numerador con el denominador. Eso yo voy a hacer de la siguiente manera. 2 por 7 medio de X menos 2 por 6X menor a 2 por 20. 2 entre 2 o se anulan o 2 entre 2 es 1. Entonces te queda simplemente 7X menos 2 por 6, 12X menor a 20 por 2, 40. Más 7X menos 12. Menos 5X. Menos 5X menor a 40.
Tenemos signo negativo, por lo tanto este se va a multiplicar por menos 1 y este se va a hacer positivo y este se va a hacer negativo. ¿Qué va a pasar con el símbolo? Ya no va a ser menor, sino va a ser mayor. Entonces X va a ser mayor a menos 40 sobre 5. X va a ser mayor a menos 8. ¿Sí o no? ¿Eso le salió? Sí. Sí. Entonces mi intervalo, vayan graficando, viene desde menos infinito, termina en el más infinito, ubico mi 0 en el centro y digo, ¿en qué lado se abre o se ubica el número menos 8? ¿En el lado positivo o en el lado negativo? Negativo. Marco 8, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. ¿Va a ser abierto o cerrado? Abierto. 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 ¿Hacia dónde se va a abrir? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Derecha. Hacia el derecho. Entonces mi conjunto solución será desde menos 8 hasta el más infinito. ¿Cómo será su signo? Paréntesis. Paréntesis, paréntesis. Exacto. Eso sería. Ahora vamos a ver si tenemos varias fracciones o tenemos otra fracción más, digamos, ¿no? ¿Terminaron de copiar? ¿Todavía? ¿Ah? No, no. Profe, ¿Qué dice? lo que hizo al principio en multiplicar, en poner el 2, es como sacar factor común. Sí, sí. Descomponer en sus factores primos. Y de ahí sale tu número. En este caso, 2 era el único. Entonces, simplemente para eliminar esa fracción, para eliminar ese denominador, automáticamente yo tendría que multiplicar por 2 toda la inecuación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es por eso que hicimos eso. ¿Ya? Profe, Número- yo tengo una duda, Sí, pregunte. pregunto, ¿por qué el 2 como denominador no puede pasar al otro lado como multiplicar al 20? No, no puede, pues. ¿Cómo va a pasar a multiplicar a 20 si esa fracción está restando a 6x? Mm, ¿Entiende ahí? Hay una diferencia y una resta. está bien, ya entendí. Pero tendría que en todo caso sacar como un denominador entre 2, que es su denominador de x, y 1, que es de 6, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ahí tendría que sacar como un denominador y luego recién pasar al otro lado.
Para evitar esas cosas en inecuación, es mejor eliminarla a la fracción. ¿Ya? Ya, está bien, muchas gracias, profe. Eso no me Ya. había dado cuenta. Ya. Vamos aquí. Vamos al quinto. Sus audios. X menos 3 sobre 2 menos 2 menos X sobre 3 mayor a 3. Ese ejercicio. Ese ejercicio, ¿cómo sería? ¿Cómo resolverías este problema? A ver. Sacamos el común divisor para eliminar la fracción. Factor común de 2 y 3. De 2 y 3. Entre 2 y 3. Segunda de 2, 1. Baja el 3. Tercera de 3, 1. 3 por 2, 6. Ese valor 6, por ese valor 6, tendrían que multiplicar toda la inecuación. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Buscar ese número para eliminar la fracción o poder dividir entre el denominador de cada fracción o sacar como un denominador y multiplicar? ¿Y cuál prefieren? Para eliminar. Para eliminar. Entonces ya sacamos el número 6 entre estos dos denominadores. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número divisible entre esos dos denominadores. Y viene a ser 6. Ese 6 va a multiplicar ¿de qué manera? 6 por X menos 3 sobre 2. Menos 6 por 2 menos X sobre 3. Y este va a ser mayor a 6 por 3. Recuerden que ese 6 multiplica a toda la inecuación. 6 entre 2, ¿a qué es igual? 3. 3 por el factor X menos 3, ¿verdad? Menos 6 entre 3. 2. 2 por el factor 2 menos X. Y 6 por 3, 18. 18. Multiplicamos el coeficiente por todo el factor para eliminar paréntesis. Sería 3X más por menos menos. 3 por 3, 9. Menos 2 por 2, 4. Menos por menos más. 2 por X. 2X mayor a 18. Agrupamos las X. 3 más 2X va a ser 5X mayor a 18. Menos 9 menos 4, ¿cuánto es? Menos 13, ¿no ven? Al otro miembro pasa a sumar, que sería 13. Entonces 5X va a ser mayor a ¿cuánto? 11. 31. 31. Sí, ¿no? 31. Entonces X va a ser mayor a 31 sobre 5. ¿Se puede dividir más? No, ¿verdad? ¿Ah?
No. Entonces saco mi intervalo. Mi intervalo, ¿qué dice? Esto va desde menos infinito hasta el más infinito. Escala 0. ¿Hacia qué lado va a estar ubicado ese valor 31/5? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. Más o menos, ¿qué valor sería? 6, ¿no? 6 y pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo calculo así, 6, porque voy a suponer de que este 31 es 30. Y 30 entre 5 es 6. O sea, 6 y pico va a ser. Por eso le puse 6 y pico. No hay que ser exacto aquí en un papel bond, sino en una hoja cuadriculada. Y en el examen no tienen que demostrar esa exactitud en la gráfica, porque eso no te califica, sino tu conjunto solución, cuánto sacas. Eso es lo que quiere calificar. ¿Va a ser abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Hacia qué lado se va a abrir tu intervalo? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. Derecho. Entonces, esto es desde 31/5 hasta el más infinito. Tu conjunto de solución. ¿Qué símbolos va a tener? Signos. Paréntesis, paréntesis, ¿Y en qué termina? paréntesis. Paréntesis. Ese sería tu ejercicio. ¿Ya? Me avisa cuando terminen de copiar, ¿ya? Lisa, Sí. ¿podrías ayudar a algunos de los que están en la sala de espera, porfa? A algunos se les salió el Zoom. A ver, vamos a ver. Ah, sí, hay varios que se salieron. Ya están. Cuando terminen de copiar me avisan, ¿ya? ¿Terminaron de copiar? Sí. Ya. Vamos entonces al siguiente.
Número 6. Cuatro x menos 3 sobre 9 más x menos 5 sobre 3 mayor a 2x más 4 sobre 18. Es ¿qué haría en este caso? Sacar el factor común de 9, 3 y 18. Es 18. En realidad, ¿cuánto sería el común? El factor común entre estos dos sería. No este. ¿Por qué? Porque este es el valor máximo en el cual se representa que va a poder dividir a todos. Por ejemplo, 9 y 3. Tercia, 1. Tercia de 9, 3. Tercia, 1. ¿No? 9. 9, 3, 9. Este es un valor en el que es divisible por 9 y 3, ¿verdad? Este valor 18, o no es divisible. Sí, Es ¿Se puede dividir 18 entre 9? Sí. ¿Se puede dividir 18 entre 3? Sí. Este 18 entre 18 se va a hacer 1. ¿Sí o no? Entonces yo voy a decir, hay una manera, o sea, una manera es esa. Pero no los quiero confundir. A ver, ahorita los voy a hacer. ¿Puedo yo sacar el común denominador entre estos dos términos? Y esto lo dejo intacto, no los toco. Una vez que saque un común denominador voy a tener solamente una fracción. Y al final voy a cruzar. Esa es una forma. Y la otra es que encontrando ese valor, ese número, para eliminar la fracción, ya puedo directamente hallar la desigualdad. ¿Cuál prefiere? Para eliminar fracción. Para eliminar fracción. Entonces, si es 18, voy a colocar 18 por 4x menos 3 sobre 9 más 18 por x menos 5 sobre 3 mayor a 18 por 2x más 4 sobre 18. 18 entre 9, ¿cuánto es? De a 2. 2. Más 18 entre 3, ¿cuánto es? 6 por x menos 5
mayor a 18 entre 18 es 1. Entonces me quedaría solo 2x más 4. Multiplicando 2 por el factor 4x menos 3 sería 2 por 4x, 8x, menos 2 por 3, 6. Más 6 por x, 6x, más por menos, menos 6 por 5, 30. Mayor a 2x más 4. Agrupo las x. 8x más 6x, ¿cuánto es? 14x. ¿Quién resta a 14x? Menos 2x, que está en el otro miembro, pasa a restar. Mayor a, ¿quién se mantiene? 4. ¿Y quién se va a sumar en el primer miembro? Menos 6, menos 30. ¿Cuánto es eso? 36. Menos 36 va a pasar al otro miembro a sumar. Sería 36. 14 menos 2x va a ser 12x, ¿no ve? Mayor a 36 más 4 es 40. X va a ser igual a mayor a 40 sobre 12. ¿Es divisible esto 40 entre 12 o no? No, pero se puede simplificar. Se puede simplificar mitad 20, mitad 6, mitad 10, mitad 3. Entonces, puedo decir que X va a ser mayor a 10 sobre 3. Entonces, mi intervalo va a ser de la siguiente manera. ¿Hacia qué lado se va a ubicar el 10 sobre 3 o 10 tercios? Derecho. Derecho. 10 sobre 3 más o menos es 3 por 3, 9, 3 coma y algo. 1, 2, 3, 4, 3 y pico. Ahí. Y ahí aquí voy a colocar 10 sobre 3. ¿Es abierto o cerrado? Abierto. ¿Hacia qué lado se abre el intervalo? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Entonces yo voy a decir que esto va desde 10 sobre 3 hasta el más infinito. Mi conjunto solución Paréntesis. va a ser paréntesis. ¿Y en qué va a terminar? Paréntesis. Paréntesis. Eso es, jóvenes. ¿Fácil o difícil? Fácil. Es solamente entenderle. Podrían hacerlo de esa forma o también de la otra forma que ya les dije. Sacan como un denominador en el primer miembro y van a tener solamente una sola fracción. Y esa fracción ya la multiplican de forma cruzada. Pero ahí va, digamos, va a tener que multiplicar y en vez que de reducir va a aumentar números. Y eso no les conviene. Por eso es que en estos casos yo recomiendo de que busquen un número que sea divisible por cada denominador de cada término de la inecuación. ¿Ya?
Ya, a ver. Ya. Esto es el 6 y vamos al 7. Dos x menos 1 sobre 9 a x sobre 3 mayor o igual a x más 2 sobre 6 sobre 6. Ese ejercicio, a ver. ¿Cómo hacemos ahora, jóvenes? Aquí. ¿Cuál sería el número divisible por cada denominador de cada término de la inecuación? ¿Cuál sería ese número ideal? 9. ¿Cuánto? 3. A ver, cuando yo 9. digo un número divisible, que sea divisible para los tres, tiene que, pues, tiene que dividir a cada uno. 18. No. Es el 3. ¿Cuánto dijo el otro? El 3. 18. No. 18. 18. Ustedes sacan 9, 3 y 6. Sacan segunda, 3. Bajan 3, bajan el 9. Tercia 1, 1 sería 3. Tercia 1. 3 por 3, 9 por 2, 18. Entonces, tienen que multiplicar por 18. Y dicen 18 por 2x menos 1 sobre 9 más 18 por x sobre 3 y 18 por x más 2 sobre 6. ¿Ve? Y dicen así, 18 entre 9, ¿cuánto es? 10. Es 2 por 2x menos 1. Más 18 entre 3, ¿cuánto es? 6 por x, 6x. Mayor o igual, 18 entre 6, ¿cuánto es? 3 por el factor x más 2. ¿Entendieron ahora? ¿Ya? Entonces simplifican paréntesis y dicen 2 por 2, 4x menos 2 más 6x mayor o igual 3x más 3 por 2, 6.
agrupan las X. 6 más 4 son 10X. ¿Quién pasa a restar al primer miembro? Menos 3X mayor o igual a 6 más 2. 10X menos 3X es 7X positivo mayor o igual a 8. Por lo tanto, X va a ser mayor o igual a 8 sobre 7. 7. Entonces, una vez encontrando ese valor, gráfica. Gráfica. En el examen no es necesario que ustedes le pongan intervalo, directamente gráfica, nada más. Mayor a 8,7. ¿Dónde voy a ubicar ese valor? Más infinito. Derecho. Hacia el lado derecho o lado de los positivos. Entonces 8 entre 7, digamos, sería 1, está entre 1 y 2. En ese rango está. ¿Sí o no? ¿Este va a ser abierto o cerrado? Cerrado. 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 ¿Hacia qué lado se va a abrir? ¿Hacia el lado derecho o izquierda? Derecho. Derecho. Entonces su conjunto solución va a ser desde 8,7, 8 sobre 7 hasta el más infinito. ¿Y qué va a ser su signo? ¿Cómo va a ser su signo? Corchete. Corchete. Y Paréntesis. paréntesis. Ese es el conjunto solución. Vayan copiando y me avisan tras que terminen de copiar. Lisa. Sí, dígame. Sí, ¿Nos puede dar un ejemplo donde los dos lados son cerrados, por favor? cerrado. En este caso, esos casos vas a tener cuando tenés una ejercicios, pero ya sea de segundo grado, donde vos tenés
que factorizar y vas a tener dos factores que interpretar en tu intervalo. Y esos intervalos puede ser que se abran a los costados o pueden ser que se cierren. Pero eso ya es otro, es más que todo una inecuación de segundo grado que no está en su texto, no está contemplado en su texto. Por eso es que yo no estoy dando eso. Si no está dentro de su programa de avance, es en vano meterlo. ¿Entiende? Ya si usted quiere, digamos, un ejercicio donde tenga ahí, tenga ahí, tenga ahí, y estos dos se encuentran de esta manera, ¿no ve? ¿Verdad? O viceversa. Puede ser que tú tengas esos intervalos que se abran a los costados. A esos casos te referís, ¿verdad? Hola. Sí, dicen. Esos son inecuaciones de segundo grado. No está en tu texto. Si no, ya les hubiera metido eso más. Pero, ¿para qué le voy a meter si no está contemplado dentro de su programa de avance? ¿No ves? ¿Ya? Ese es el detalle. Además que una inecuación de segundo grado, vos tenés que hacer tu tabla. Aparte de tu tabla, tenés que hacer la ley de sino, tenés que darte valores y tienes que graficar tu intervalo y luego sacar tu conjunto de solución. Y en armar la tabla, en darse valores, uno demora. Por eso me imagino que en su programa de avance no está contemplado inecuaciones de segundo grado. Es ahí donde vos tenés dos valores de X. Y en base a esos dos valores de X, haces tu intervalo y haces tu tabla. ¿Me entienden, no? ¿A qué me refiero? En cambio, aquí vos tenés solamente una variable X. ¿Estamos o no estamos? A ver, ¿me copia o no me copia? Sí, dicen. Ya, entonces no... Está bien, yo sé que usted quiere aprender otras cosas más, pero vamos a darle vuelta al asunto, digamos. Es como el sistema de ecuaciones. Tú me dices, aprendamos la igualación, determinante y sustitución. ¿Para qué? Si con el método de reducción es suficiente. No me van a calificar los métodos. Lo que me van a calificar es el resultado. ¿Ya? Más o menos a eso voy. Al grano como se dice. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? Sí, Lisa. Ya. Bien. Vamos al logaritmo. Entonces. Disculpe Sí, que lo dígame. moleste. ¿Será que puede aceptar a mis compañeros es que se les acabaron sus megas y se volvieron a comprar y quieren volver a ingresar? Ya se les acabó los megas. Ya. Lo voy a emitir a todos entonces, ¿ya? Ya está. Y demás. Hola. Ay, mami. No, que me lo cambio. Ahorita me lo cambio, pero ahorita no. Odali se pone la blusa al revés. Wow. ¿Quién está viendo Pepa? Ya. Bien, jóvenes. Habíamos quedado con ustedes
En logaritmo. Y en logaritmo, a ver, más o menos, vamos a poner número 8. Número 8. Yo les había dado este ejercicio, el logaritmo de x de base 6 más el logaritmo de x menos 5 de base 6 es igual a 1. Vayan identificando qué propiedad voy a ocupar para poder hacerlo. Tienen 2 minutos. Cristian, ¿lo puede volver a la anterior página, por favor? Ya, gracias. ¿Qué propiedad voy a ocupar? ¿Y cómo resolvemos ese ejercicio? A ver, 2 minutos. Ya. ¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Qué propiedad aplicamos? Logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto A por B de base B, aquí era igual a la suma de los logaritmos de cada factor, es decir, de base B, más el logaritmo de B de base B. Esa es su formulita, ¿no ve? De propiedad de un producto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Estos dos logaritmos los voy a convertir en un solo logaritmo, que sería logaritmo de base 6 de x por x menos 5. Y esto va a ser igual a 1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que hice? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Ah? Sí. Ya. Ahora, pregunto. ¿Qué propiedad aplicamos?
Pero antes de aplicar la propiedad, ¿qué problemita tengo aquí? Multiplicación. Multiplicación. Pero eso lo podemos sacar una vez multiplicando, porque eso representa un número, ¿verdad? ¿Qué propiedad aplicaríamos entonces? ¿Qué era el PGL? Propiedad general del logaritmo. Propiedad general del logaritmo. ¿Y qué decía la propiedad general del logaritmo? Que la base elevado a la igualdad o al exponente era igual al número. ¿Cuál es mi base? 6. ¿Cuál es mi exponente? 1. ¿Cuál es mi igualdad? X por X menos 5. 6 elevado a la 1 va a ser 6. X por X, X cuadrado. Más por menos, menos. 5 por X, 5X. Esto, desde ya nomás, es una ecuación de segundo grado porque mi variable X está elevado al cuadrado. Solo que tengo que ordenar e igualar a 0. ¿Cómo le hago? ¿Aplico cambio de miembro sin alterar signos? ¿O hago un giro de 180 grados, como ya les enseñé? Cualquiera de los dos, pues, ¿no? Menos 5X igual a 6. ¿Sí o no? ¿Cambió en algo o no? Solamente de posición. Todos los del segundo miembro pasaron al primer miembro y el del primero pasó al segundo miembro. ¿Sí o no? Sin alterar signo. Entonces yo mantengo X cuadrado menos 5X. ¿Quién pasa a restar? El 6. Y se iguala. Aquí vos tenés una ecuación de segundo grado. Al tener una ecuación de segundo grado, podés factorizar por el trinomio de la forma, caso 6. X por un lado, X por el otro lado. X por X, X cuadrado. El signo del segundo término se repite, no así del tercer término que resulta de la multiplicación, menos por menos, más. Dos números que multiplicados te den 6 y restado te den 5. ¿Cuál sería? 6 y 1. 6 y 1. 6 por 1, 6. Menos por más, menos. Menos 6 más 1, menos 5. Entonces, diré que como este está igualado a 0, voy a decir que X menos 6 igual a 0 va a ser X igual a 6. Y X más 1, cuando yo igualo a 0, este va a ser X igual a menos 1. Menos 1. Siempre el válido es el positivo, no así el negativo. Si le dijera uno de los valores es 6, más lógico que le va a poner 6, no el menos 1. Es 6 les va a decir. Entonces, usted ya sabe que el negativo no es válido, solo el positivo. ¿Ya? Esa era su tarea, ¿verdad o no? ¿Ah? Sí. Ya. ¿Copiaron? Sí. Tenía que ser un logaritmo con decimales. Lisa, en un ratito lo puede volver al anterior, por favor. Ya, gracias. Ya.
8, 9. El 9, el valor numérico de la expresión que va a ser igual al logaritmo raíz cúbica de 16 de base a un cuarto. Identifiquen a ver cómo hacemos ese ejercicio, ¿ya? Un minuto, porque a las y 50, no, y 52 va. Un minuto tienen, ¿ya? Me dicen ahorita. Ya. ¿Cómo hicieron? ¿A qué es igual? ¿Cuánto sacaron? ¿Cuánto sacaron? ¿Tiene solución o no tiene solución? Menos 2/3. Menos 2/3, sí. ¿Y el resto qué dice? Menos 2/3. Ya. ¿Está bien? Los otros, Igual al mismo resultado. ¿solamente 3 resolvieron? Ya lo habíamos hecho. Ah, ya lo habíamos hecho. ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces lo tiene hecho. Entonces no lo hacemos, ¿no? Sí, hagámoslo. ¿Ah? Hagámoslo, Lisa. Ya está hecho. Ya lo hicieron, pero dice. Hagamos otros parecidos. Si hay otra manera de resolverlo.
Ese hicimos. Mm. ¿Ese hicimos o no? No. Ya. Mm. Todo esto va a decir que es igual a X. Entonces al final hallan el valor de X y al hallar el valor de X van a decir que E va a ser igual al valor de X. Entonces yo digo el logaritmo de base a un cuarto, raíz cuarta de 32 va a ser igual a X. Aplicando la propiedad general del logaritmo, voy a decir que 1 sobre 4, todo esto va a ser igual elevado a la igualdad o a la potencia, y esto va a ser igual al número. ¿Qué es lo que tengo que descomponer ahorita? ¿Mm? El 32. 32. Este 4 lo voy a dejar pendiente. Este 32, ¿cómo lo puedo representar? Como 2 a la quinta. Tiene que descomponer, ¿no? Sacan el 32. ¿Cuánto sale la segunda? 16. Segunda, 8. Segunda, 4. Segunda, 2. Segunda, 1. 2, 2. ¿Cómo es? 2 elevado a la quinta. Entonces ya tengo una pauta ahí de que este 4 lo puedo convertir en 2, como 1 sobre 2 al cuadrado. Y todo esto elevado a X. Entonces yo aquí lo puedo convertir esa raíz a potencia, como 5 medios. Y esto, aplicando potenciación, va a subir como 2 elevado a la menos 2, que va a mantener su potencia X, y esto va a ser 2 elevado a la 5 medios. Ya mis bases están prácticamente iguales. Entonces simplemente yo multiplico la doble potencia, que es 2, menos 2 por X va a ser menos 2X. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la 5 medios. Si mis bases son iguales, la igualdad será en base a los exponentes. Menos 2X igual a 5 medios. X va a ser igual ¿a cuánto? 5 medios sobre 2. Debajo de 2 tengo 1, negativo. X va a ser igual ¿a cuánto? 5 por 1, 5. 2 por 2, 4, negativo. ¿Cómo es? Una 5 medios pregunta. salió. ¿Ah? Una pregunta, ¿por qué le puso Ah, no, 2 con la aquí no potencia es 2, 4? ¿no? Es 4. Sí, es 4. Aquí está mal. Ahí está mal. Entonces, aquí, a ver, ahí. 5 sobre 4, 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 y aquí va a ser 5 por 1, 5, 4 por 2, 8.
entonces X va a ser igual a menos 5 octavos. Eso es. Ahora sí. Fíjense, varias cositas se utiliza ahí, ¿no? ¿No? Bien, terminen de copiar y terminen de copiar y vamos a dar una tarea para la casa. Terminaron de copiar, ¿no? ¿Sí? Ya. Número 9, número 10. Número 10. Hallar el valor numérico de E cuando el logaritmo de base un cuarto de raíz cuadrada de 64. Eso lo resuelven en casa ya. Activen sus cámaras. Vamos a sacar foto. Vamos al capture. Resolver. Vamos al capture.